le acaban de despedir y no sabe qué tiene que hacer? En otro vídeo compartimos la guía básica de cómo actuar ante un despido y ahora nos vamos a centrar en el plazo que existe para recurrir un despido, para impedir que su acción caduque. En el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores se establece que el ejercicio de la acción contra el despido caduca a los 20 días siguientes hábiles de aquel en el que se hubiera producido. Pues bien, debemos computar tal plazo de 20 días hábiles siguiendo las siguientes reglas. Primero, de tal plazo se deben excluir los días inhábiles. Se excluyen los sábados, los domingos, los días de fiesta nacional y los festivos laborales en la correspondiente comunidad autónoma. Segundo, el mes de agosto es hábil para el cómputo de tal plazo, y ello según el artículo 43.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Tercero, el cómputo del plazo comienza al día siguiente a aquel día en el que se produzca la extinción del contrato, no teniéndose en cuenta para el cómputo del mismo día en el que se produce el despido. Tal fecha no siempre es fácil de determinar, ya que, por ejemplo, a veces la fecha que se establece en la carta de despido no coincide con la fecha de efectos del mismo. Por ello, desde García de la Santa Abogados recomendamos obtener la vida laboral para realizar las oportunas comprobaciones. Además, para el comienzo del cómputo de tal plazo se deben considerar las siguientes claves. En despidos comunicados por escrito, que el despido no tiene lugar en el momento de la comunicación del despido al trabajador, sino desde que el empleado cese efectivamente en la prestación de sus servicios. Que si el trabajador recibe la carta con posterioridad a la fecha de efectos de la extinción del contrato, el cómputo del plazo de 20 días se iniciará el día de la recepción de la carta del despido, siempre que la relación laboral no se haya extinguido de hecho antes. Si el cese efectivo de la prestación es posterior a la fecha de la comunicación de la carta de despido, el cómputo comenzará el día en el que el trabajador deje de prestar sus servicios a la empresa. En despidos comunicados de forma verbal. En este tipo de despidos que incumplen los requisitos formales que fija el Estatuto de los Trabajadores en sus correspondientes artículos, el inicio del plazo se computará desde el día siguiente a aquel en el que el empleador comunique su decisión al trabajador y éste cese de forma definitiva en la prestación de sus servicios. Es decir, el despido se produce cuando real y efectivamente cesan las contraprestaciones de la relación laboral. En despidos tácitos, que son los que se producen mediante hechos concluyentes que evidencian la inequívoca voluntad de la empresa por poner fin a la relación laboral. A título de ejemplo, podemos estar ante un despido tácito en los siguientes supuestos. Ante la falta de ocupación efectiva y de retribución. La negativa de un empresario a reincorporar a un trabajador que finaliza su periodo de baja por incapacidad temporal. Al finalizar una excedencia voluntaria y negar la empresa al trabajador su reincorporación. Ante el cierre o desaparición de la empresa. Ante la sucesión de empresas si el empresario entrante no facilita el trabajo efectivo ni abona el salario a los trabajadores pertenecientes a la empresa saliente. Y la falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos. En estos casos, para evitar la situación de indefensión del trabajador, las normas se deben interpretar de forma más favorable al trabajador. En este tipo de despidos, el plazo de caducidad de los 20 días comenzará el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la conducta empresarial que, de forma clara e inequívoca, exprese la voluntad del empresario a dar por terminada la relación laboral. En este sentido, si la conducta empresarial no es clara, el cómputo del plazo no se iniciará hasta el momento en el que la conducta empresarial sea lo suficientemente clara y concluyente. Gracias a nuestra amplia trayectoria en el derecho laboral, entendemos perfectamente lo complicado que es enfrentarse solo a un despido. No se preocupe, no está solo. Analizaremos su situación laboral, dando información clara y comprensible y defenderemos sus derechos para conseguir las mejores condiciones. Consúltenos sin compromiso.